Hola, ¿cómo están? Como ya vienen las fiestas navideñas y quieren preparar esa mesa con sus lindos postres, pues hoy les traigo unos buñuelos de viento, suaves, crujientes y sobre todo muy sabrosos y con pocos ingredientes. ¿Quieren saber cómo hacer la mezcla? Síganme. Aquí ya tengo todos los ingredientes para hacer los buñuelos de viento. Vamos a empezar con la sal. Un cuarto de cucharada de sal, media cucharada de polvo de hornear, una cucharada de vainilla. También tengo 2 cucharadas de azúcar, 1,5 de harina de todo uso, 2 cucharadas de mantequilla derretida. Por acá tengo canela, es 1 cucharada, 2 huevos. Y por acá tengo 1 taza de leche, pero si vamos a utilizar más, yo les explico qué tanto nos llevamos. Por aquí está el molde, este lo puedes encontrar en línea si no lo encuentras en la ciudad donde vives. Y por acá tengo el aceite, que también lo vamos a utilizar para dorar los buñuelos. Bueno, vamos a empezar a hacer la mezcla. Aquí ya tengo el molde para hacer la mezcla. Vamos a ponerle las 2 copas de 1,5 copas de harina, sal, el polvo de hornear y el azúcar, y lo vamos a menear para que se mezcle todo. Ahora vamos a mezclar, vamos a agregarle la miel. Mantequilla, vainilla, perdón, ese es vainilla. Y le vamos a seguir meneando. Le vamos a agregar los huevos. Y le vamos a seguir meneando. También por acá tengo la leche. Le vamos a ir agregando poco a poco. Hasta llegar a una mezcla que queremos. Yo a veces yo llego a esta mezcla como si fuera a hacer unos pancakes, que no esté tan espesa, que se pueda hacer muy bien los buñuelos. Si ustedes tienen la máquina de batir, la pueden usar. Yo solamente con esto lo voy a hacer. Y menearle hasta que no tenga ninguna bolita o grumos, como muchos le llaman. Y de aquí les aseguro que van a sacar muchos buñuelos. Después de 5 minutos yo le estuve meneando a hacer la mezcla. Así me quedó muy bonito. No le agregué más leche, fue toda la que yo les había puesto allí, 1 copa de leche. Pero si ustedes tienen la batidora y lo quieren hacer más rápido, lo pueden usar. Yo no la usé en este momento, pero lo colé para que todos los grumos se quedaran ahí, y así quedó. Entonces lo voy a poner en la nevera o hielera, como ustedes le llaman, por 30 minutos. Y en 30 minutos regreso para enseñarles cómo hacerlos. Ya pasaron los 30 minutos de reposo de la mezcla. Ahora vamos a mezclar el azúcar con la canela. Yo voy a mezclar un poco, no voy a hacer mucho, pero es al gusto de ustedes.
yo voy a poner 4 cucharadas normales, son estas cucharadas normales, y aquí le voy a poner media. Ahora sí lo vamos a mezclar muy bien. Es al gusto, si ustedes quieren ponerle menos canela, está bien. Y si ustedes quieren ponerle más azúcar, le voy a poner uno más. Ya después de mezclarla muy bien, nos vamos para hacer los buñuelos de viento. Y así tiene que estar bien mezcladita. Aquí ya tengo el aceite caliente. Es muy importante poner el molde a calentar junto con el aceite. El aceite yo aquí usé nada más hasta esta cantidad, pero ustedes pueden medirlo. Tiene que sobrepasar el molde en una temperatura de 5 a 6. Aquí ya tengo la mezcla. También lo vamos a sacudir que no lleve aceite. Vamos a ponerlo en una servilleta. Vamos a agregarlo en la mezcla. Es muy importante que no sobrepase el molde. Y ahora sí lo llevamos aquí. Mientras está dorando, a mí me gusta dejar el molde calentando. Aquí es al gusto. Si ustedes lo quieren más doradito, pero a mí me gusta dorarlo despacio para que no se nos queme. Y después de aquí lo vamos a llevar a ponerlo en una servilleta para que también se le vaya un poco de aceite que tiene. Lo llevamos aquí y le ponemos azúcar. El azúcar es al gusto. Y acá vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo vamos a sacudir. Lo vamos a llevar para quitarle un poco del aceite. Lo vamos a llevar a la mezcla. Muy fácil de hacer. Si ustedes piensan que le hace falta el aceite que esté un poquito más caliente, le pueden subir la temperatura, pero todas las estufas es muy diferente. Entonces todo es al gusto. A mí me gustan así. Aquí está otro, yo lo pongo separado para ver, para que se vea la diferencia. Y aquí hacemos otro. Todo es el mismo proceso. Y les aseguro que en el primer intento que lo hagan, les va a salir perfecto. Les quiero mostrar qué pasa cuando la mezcla se sobrepasa el molde. Para que vean qué es lo que queda. Mira, no se despega, está muy pegado del molde. Eso les va a pasar si lo hacen así. Entonces no hay que sobrepasar. Aquí ya lo tengo que limpiar. Pero mira, ¿qué tal estos? Quedaron hermosos. Aquí están ya listos. La mezcla que hice más o menos salían como unos 30, pero aquí solamente tengo 20. Salieron muy ricos y bueno, les deseo que tengan unas felices fiestas y nos vemos para el próximo video. Y ahora sí, a probarlos.